Hola, hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Actor JS. Para esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 4 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. El capítulo 3 terminó con un final totalmente inesperado. Nos dijo que después de que Hajime derrotara al apóstol de Hida y también después de obtener la magia antigua del laberinto de la montaña divina, la cual era la magia espiritual, Hajime encontró a Kaori muerta cuando llegó para reunirse con las demás. Ahora vamos a ver qué carajos fue lo que pasó, ya que la última vez Kaori y la princesa fueron a buscar a Shizuku mientras los demás peleaban sus batallas. Entonces, gente, vamos a ver qué nos cuenta este penúltimo capítulo. Y si se preguntan si ya estamos cerca de terminar el volumen 6, pues no, mi ciela, recién vamos por la mitad. Antes de empezar con el relato, ya sabes, apoya el video con un me gusta para que podamos llegar a más personas y que el canal siga creciendo. Bueno, ya, mucha intro y mejor. Comencemos. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. Traición. Parte 1. Retrocedamos el reloj un par de horas, justo cuando Kaori y Liliana se habían colado en el palacio. Shizuku se despertó al escuchar el sonido de un cristal rompiéndose. Ella se preguntó qué está pasando. Tiró sus sábanas, agarró su katana y se puso en pie. Su reacción instantánea dejó claro que siempre estaba en guardia, incluso cuando dormía. Shizuku se puso tensa y contuvo la respiración preparada para un ataque. Solo después de haber comprobado que no había nadie más en su habitación se permitió a sí misma relajarse. Había estado aún más vigilante de lo habitual estos últimos días. La gente había empezado a desaparecer misteriosamente del palacio. Las desapariciones habían comenzado un par de semanas después de haber sido salvados de la muerte en el gran laberinto de Orcus y Kaori se había ido con Hajime. Shizuku había estado preocupada por ellos desde el primer día. No podía decir exactamente lo que estaba mal, pero su sexto sentido le había dicho que algo no estaba bien. Al principio pensaba que solo era el estrés, su mejor amiga ya no estaba a su lado, los demonios eran mucho más fuertes de lo que esperaban, y todo el mundo estaba luchando con el problema de si realmente podían o no matar. Era posible que estuviera nerviosa, pero finalmente se dio cuenta de que sus sentidos no le engañaban, algo estaba definitivamente mal en el palacio. Pero no fue hasta hoy que tuvo pruebas. Hace 3 días que Aiko había vuelto y le había dicho a Shizuku que tenía algo importante que contarles a todos esa noche. Justo después de eso, ella desapareció. La cena iba y venía y ella no estaba por ningún lado. Además, Liliana desapareció ese mismo día. Los guardias del palacio y los sirvientes entraron en pánico. 2 personas que Shizuku conocía bien habían desaparecido sin dejar rastro. Yuka y el resto del escuadrón de guardaespaldas de Aichan empezaron a buscarlos frenéticamente. Kouki y los otros ayudaron, por supuesto. Fue entonces cuando Ishtar apareció y les dijo que Aiko había subido a la montaña divina para argumentar en contra de que Hajime fuera declarado hereje. Naturalmente, Shizuku y los demás habían pedido a Ishtar que les permitiera unirse a ella, pero él se había negado. El ascensor que se dirigía a la catedral principal en la cima de la montaña no funcionaba y no había otro camino al templo. Llevaron sus quejas al rey Eligate, pero él simplemente les dijo que Aiko volvería en 3 días y que debían esperar. A regañadientes, los estudiantes se echaron atrás. Las preocupaciones de Shizuku continuaron creciendo. Aún no tenía pruebas de que algo estuviera pasando, pero estaba segura de que algo malo estaba pasando. Peor aún, el capitán Mel también había desaparecido, así que ella tampoco podía pedirle consejo. 3 días, y nos quedamos aquí 3 días más. Y pasaron los 3 días y la mañana de la invasión comenzó a sonar. Ni Aiko ni Liliana regresaron. Ishtar y los otros sacerdotes también habían desaparecido. No solo eso, sino que los guardias que habían asignado a Aiko, David y su escuadrón también habían desaparecido. El ascensor a la catedral principal todavía no funcionaba. Tanto el rey como el primer ministro se negaron a reunirse con los estudiantes. Otro día más, pasaron 4 días desde que Aiko y Liliana desaparecieron. Sin embargo, parecía que solo Yuka y Shizuku estaban preocupadas por eso. Aunque Koki pensó que era extraño que Aiko no hubiese vuelto, no podía entender que algo peligroso estuviera pasando dentro del propio palacio. Pensó que la discusión sobre la herejía de Hajime simplemente se estaba alargando. Imbécil.
Shizuku podía ver que los sentimientos conflictivos de Kouki hacia Hajime nublaban su juicio. Además, su mente estaba demasiado preocupada por los pensamientos sobre Kaori y si realmente podía o no matar, como para pensar en otras cosas. Como la mayoría de los otros estudiantes todavía lo admiraban, el hecho de que no estuviera preocupado por Aiko era suficiente para asegurarles que ellos tampoco necesitaban estarlo. Si él decía que ella estaba bien, entonces estaba bien. Así que Shizuku había decidido consultar a Yuka y a sus amigos. Ellos eran los únicos otros estudiantes que compartían su sensación de malestar. Decidieron que si Aiko no regresaba esta noche, escalarían la montaña con o sin elevador. Después de terminar sus preparativos para la escalada de mañana, Shizuku se había acostado en plena alerta. Aiko no había vuelto y cada vez sospechaba más de todos los que estaban en el castillo, lo que nos lleva al presente. Shizuku se puso en silencio a su equipo y salió de su habitación. Silenciosamente maldijo mientras su puerta hacía un ligero chirrido cuando la abrió. Mirando por el pasillo, Shizuku se dio cuenta de que Yuka, Taeko y Nana también estaban fuera de sus habitaciones. Estaban de pie, tímidamente examinando sus alrededores. Nana vio a Shizuku y la llamó sin pensarlo 2 veces. Shizuku instantáneamente puso una mano sobre su espada. Yuka y Taeko golpearon a Nana en la cabeza, susurrando furiosamente: «¡Idiota! Y si fuera un intruso, no seas tan descuidada, idiota». Nana se disculpó con lágrimas en los ojos mientras Shizuku agitaba su mano para hacerle saber que la zona estaba despejada. Yuka y las demás salieron al pasillo mientras Shizuku corría hacia la habitación de Kouki y golpeaba. La puerta se abrió inmediatamente. Kouki estaba allí de pie, completamente vestido. Detrás de él, Ryutaro estaba en proceso de levantarse. Parecía que el sonido también los había despertado. Shizuku suspiró y miró a Kouki con expresión de molestia. «Kouki, realmente necesitas tener más cuidado. No le abras la puerta a cualquiera que llame. Mira, al menos deberías asegurarte de que la persona del otro lado es un amigo. Y si hubiera sido un enemigo...» «Pero estamos en el palacio. ¿Por qué habría enemigos aquí?» Kouki le dio la cabeza confundido. Aunque también había oído el ruido de antes, parecía creer que el palacio era completamente seguro. A juzgar por sus ojos llorosos, tampoco estaba completamente despierto. «Bueno, algo no está bien, así que mantente en guardia». Está bien, pero creo que estás pensando demasiado, Shizuku». Ryutaro gritó desde detrás de Kouki. Ninguno de ellos hizo ningún movimiento para prepararse. De todos modos, Shizuku, ¿qué fue ese ruido? Sonaba como algo que se rompía. «No estoy segura. Voy a despertar a los otros y veré si alguien sabe algo. Tengo un mal presentimiento sobre esto». Shizuku se giró hacia Yuka. Ella sintió con la cabeza y junto a sus amigas se separaron para despertar a los demás. Como era de esperarse, los que luchaban constantemente en el frente ya estaban preparados. Yugo Nagayama, Kentaro Nomura, Kousuke Endo, Ayako Tsuji, Mao Yoshino, Daisuke Hiyama, Reichi Kono, Shinji Nakano y Yoshiki Saito respondieron inmediatamente a la citación de Shizuku. El resto del escuadrón de guardaespaldas de Aiko estaba listo antes de que Shizuku llegara a sus habitaciones. Lamentablemente, el resto de los estudiantes no estaban tan preparados. Aquellos que no habían luchado en meses eran extremadamente lentos para responder y algunos todavía estaban dormidos. Shizuku tuvo que golpear a algunos de ellos para que despertaran, otros tuvo que persuadirlos para que salieran de sus habitaciones porque habían oído el ruido y estaban demasiado asustados para salir. Siento haberlos despertado a mitad de la noche, chicos, pero la mayoría de ustedes escucharon ese ruido, ¿verdad? Deberíamos estar a salvo dentro del palacio, pero creo que deberíamos ir a ver qué está pasando. Podría ser peligroso, así que vayamos todos juntos. Las palabras de Kouki dieron vida a los estudiantes y aquellos que aún estaban medio dormidos finalmente despertaron. Todos asintieron nerviosos preguntándose qué podría haber pasado mientras dormían. En ese momento, unos pasos se acercaron al grupo desde el final del pasillo. Los estudiantes se dieron la vuelta y vieron a Nia, la sirvienta personal de Shizuku, corriendo hacia ellos, la que regañó a los otros estudiantes por confiar demasiado en Shizuku. «¡Nia! ¡Shizuku-sama!». El tono de Nia estaba desolado. Fue sorprendente verla tan abiertamente deprimida. Nia era de una familia de caballeros y normalmente estaba mucho más calmada y tranquila, como Shizuku. Shizuku abrió la boca para preguntar qué le pasaba, pero antes de que pudiera decir algo, las palabras salieron de la boca de Nia. «La primera capa de la barrera ha sido destruida». «¿Qué?». La razón de su inusual solemnidad rápidamente se hizo evidente. «Los demonios han lanzado un ataque, tienen un ejército fuera de las puertas y ya han roto la primera barrera». «¿Pero cómo fue que ellos...?»
El informe de Nia fue tan impactante que ni siquiera Shizuko pudo mantener la calma. Los otros estudiantes estallaron en un alboroto. Todos ellos habían creído que los demonios nunca llegarían a la capital. Estaba en el extremo norte del continente. Todos habían asumido que los demonios necesitarían conquistar todas las demás ciudades y fortalezas humanas antes de poder asaltar la capital, e incluso si llegaban a la capital, los estudiantes habían creído que la barrera se mantendría. Después de todo, no había sido violada en siglos. Su conmocionada reacción fue natural. Nia, hay un total de 3 barreras protegiendo la capital, ¿verdad? Cookie preguntó con expresión rígida. Había un total de 3 barreras, siendo cada una de ellas más pequeña y robusta que la anterior. Eso es correcto, Kouki-sama. Los demonios destruyeron la capa más externa con un solo ataque. Es solo cuestión de tiempo antes de que rompan el resto. Cookie asintió y consideró sus opciones. Después de unos momentos de deliberación, decidió hacer un ataque. De acuerdo, saldremos e intentaremos ganar algo de tiempo. Mientras tanto, evacúen a todos los residentes y podemos aguantar lo suficiente para que los soldados y caballeros entren en formación. Solo unos pocos estudiantes parecían estar de acuerdo con la propuesta de Cookie, los que luchaban en el frente y los guardaespaldas de Aiko. Los otros miraron hacia otro lado avergonzados. Hace tiempo que habían perdido la voluntad de luchar. Sus espíritus habían sido aplastados ese día en el gran laberinto de Orcus. Incluso si era solo una batalla defensiva para ganar tiempo, no tenían la confianza para enfrentarse a todo un ejército. Cookie se dio cuenta de que no podía forzarlos y cerró los ojos en resignación. Tendremos que hacer lo que podamos con la poca gente que tenemos, pero antes de que pudiera decir algo, Eri interrumpió. Espera, Kouki-kun, en lugar de salir corriendo sin preparación, creo que deberíamos encontrar primero al Capitán Mel y a sus caballeros. Eri, pero... Nia-san, dijiste que tenían un ejército, pero... ¿sabes sus números exactos? No estoy segura, pero parecían ser alrededor de 100,000. Todo el mundo tragó saliva. No era una pequeña redada, era una invasión a gran escala. Kouki-kun, no hay forma de que podamos detener a un ejército tan grande por nuestra cuenta. Tenemos que conseguir más gente primero. Somos el recurso más fuerte que tienen los humanos. No podemos desperdiciarnos imprudentemente. Por eso creo que sería más inteligente encontrar primero al Capitán Mel. Aunque Eri hablaba en voz baja, sus palabras eran firmes. Después de todo, seguía siendo miembro del grupo de héroes. Además, su sugerencia tenía lógica. Sí, estoy de acuerdo con Eririn. Eso es lo más inteligente que hay que hacer. Sabía que esas gafas no eran solo para mostrar. Las gafas no hacen a la gente inteligente automáticamente, Suzu. También estoy de acuerdo con Eri. Parece que es la única que piensa racionalmente entre nosotros. ¿Qué dices, Cookie? Cookie dudó un momento, pero al final cedió. Como el resto del grupo, confiaban en el juicio racional de Eri. Tienes razón, es especialmente en tiempos como estos cuando necesitamos mantener la calma. Vamos a unirnos con el Capitán Mel y sus caballeros primero. Nagayama, Hiyama y Yuka también estuvieron de acuerdo con esa evaluación y así comenzó la búsqueda del Capitán Mel. Primero se dirigieron al área de entrenamiento donde imaginaron que estarían los caballeros. Sin embargo, en su apuro, nadie se dio cuenta de que uno de los miembros de su grupo sonreía malvadamente. Capítulo 4. Traición. Parte 2. Había muchos caballeros y soldados reunidos en el campo de entrenamiento cuando llegaron Cookie y los demás. Había sido designada como el área de preparación durante las emergencias, así que eso no fue sorprendente. José Rankai, del vicecapitán de los caballeros de Highland, estaba explicando la situación a todos. La mayoría de los soldados tenían la cara pálida. Oír que la barrera había sido rota debió haberlos sacudido. Cookie se desesperó cuando vio lo baja que parecía la moral entre los soldados. José lo vio mientras entraba al patio e interrumpió su explicación para dirigirse a él. Me alegro de que estés aquí. ¿Has oído lo que ha pasado? Sí, Nia nos lo dijo. ¿Dónde está el capitán? El capitán está ocupado ahora mismo, pero más importante, ven, únete a mí. Eres nuestro líder, así que deberías estar en el centro. Cookie miró alrededor del patio intentando ver a Mel en el cuerpo de caballeros, pero José llevó a Cookie y a los otros estudiantes al centro del patio. Los estudiantes que ya no luchaban parecían renuentes a unirse, ya que no estaban haciendo nada para ayudar a la causa. Sin embargo, fueron incapaces de resistir la marea de soldados que los empujaban silenciosamente hacia adelante y fueron empujados junto con Cookie. A Shizuku no le gustaba lo silenciosos y sin emoción que parecían los soldados y caballeros. Había algo raro en ellos. De hecho, algo estaba mal en toda esta situación.
La sensación de malestar que Shizuko había sentido desde que se despertó se hizo más fuerte. Agarró la empuñadura de su katana. Oye, Shizuku, ¿solo soy yo o...? No eres solo tú, no bajes la guardia, algo extraño está pasando aquí. Yuka hizo todo lo que pudo para aplastar la creciente sensación de temor. Aunque Shizuku no quería adentrarse más en la multitud, no podía hacer otra cosa que dejarse llevar. Luchar contra la multitud era desaconsejable, algo no estaba bien aquí. Los otros miembros de la primera línea también lo sintieron, nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. Finalmente, Kouki y los demás fueron empujados al centro del patio. José continuó su discurso, Shizuko se preocupó más por cada segundo que pasaba. Compañeros, la situación es grave. Sin embargo, no hay nada que temer, no hay nadie que pueda igualarnos, no hay nadie que pueda derrotarnos. La muerte no se llevará a ninguno de ustedes hoy, porque tenemos al héroe de nuestro lado. Recuerden, hombres, hoy es el día para el que hemos entregado nuestras vidas. Desenvainen sus espadas, compañeros míos. Al unísono, los soldados y caballeros desenvainaron sus armas. En medio de todo esto, alguien tartamudeó. Shizuku y los demás se giraron hacia el ruido. Kousuke había sido sacado de su lugar junto a Yugo. Otra voz confusa se escuchó. Esta vez fue Yuga quien se separó del grupo. Tampoco eran los únicos. Al poco tiempo, muchos otros estudiantes, en su mayoría los que luchaban en el frente o formaban parte de la guardia de Aiko, estaban siendo separados. Cada uno de ellos estaba rodeado por un pelotón de caballeros y soldados. Se le puso la carne de gallina en los brazos a Shizuko. Sus instintos le gritaran que se fuera de ahí. ¡Chicos, corran! ¡Contemplen! Esto marca el comienzo de una nueva era. Antes de que Shizuko pudiese terminar su advertencia, José sacó algo de su bolsillo y lo levantó por encima de su cabeza. Ante sus palabras, todos los soldados se giraron hacia él. Confundidos, los estudiantes siguieron el ejemplo. Un segundo después, hubo un gran destello brillante. Lo que sea que José había estado sosteniendo emitió una ráfaga de luz tan brillante como una de las granadas de Hajime. Kouki y los demás gritaron mientras la luz les atravesaba los ojos. Rápidamente se dieron la vuelta, pero ya estaban ciegos. Un segundo más tarde, hubo una serie de ruidos fuertes y carnosos. Inmediatamente después se oyeron una serie de gritos, y no fueron gritos de sorpresa como los gritos que los estudiantes habían hecho cuando la luz los golpeó, sino gritos de dolor. Después de eso, hubo algunos golpes fuertes cuando la gente cayó al suelo. En medio del caos, Shizuko desenvainó su arma y se preparó. Apenas consiguió bloquear el empuje de la espada que venía por ella. Como los otros, había sido cegada por la luz, pero gracias a sus años de entrenamiento, meses de experiencia y excelentes sentidos, fue capaz de defenderse incluso cuando no podía ver. Finalmente su vista empezó a regresar y Shizuko examinó lo que la rodeaba. Lo que la recibió fue una pesadilla. Todos sus compañeros habían sido apuñalados por la espalda por los soldados y yacían en el suelo. Había estado preparada para que algo terrible sucediera, pero esto estaba más allá de sus expectativas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? La voz de Shizuko se atascó en su garganta. Los lamentos de sus compañeros le perforaron las orejas. La escena frente a ella fue tan impactante que el cerebro de Shizuko se apagó. No me digas que están todos muertos. Sin embargo, aunque Kouki, Ryutaro, Suzu y Yuka estaban todos tirados en charcos de su propia sangre, aún respiraban. Saber que sus amigos aún vivían le trajo un poco de consuelo a Shizuko. Sin embargo, todos los de la línea del frente, aparte de ella, sufrieron lesiones demasiado graves como para moverse. Sudor frío corría por su espalda. Kousuke fue el más gravemente herido de todos. No solo le salían espadas de la espalda, sino también de las extremidades. Estaba temblando débilmente en el suelo, claramente con dolor. Peor aún, el resto de los compañeros de clase de Shizuko habían sido esposados con grilletes selladores de maná. Nadie podía curarlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Shizuko miró desesperadamente a su alrededor buscando una solución. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo extraño. ¡Oh, Dios! Supongo que debería haber esperado que salieras ilesa de eso, Shizuko. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué estás? Había un solo compañero de clase de Shizuko que no estaba en el suelo en un charco de su propia sangre o atrapado en un grupo de soldados, y ahora mismo no se parecía en nada a su yo normal. Shizuko se cayó completamente aturdida, había abierto la boca más por reflejo que por nada. Un segundo después, uno de los caballeros le atacó por detrás. A pesar de su conmoción, Shizuko consiguió esquivar. El que los había traicionado la miró exasperado. No puedo creer que también consiguieras esquivar eso. Por supuesto que tú serías la que haría las cosas difíciles.
En serio, ¿por qué? Shizuko fue cortada por una tormenta de acero. Todos los soldados a su alrededor atacaron a la vez. Sus movimientos parecían inusualmente agudos. Era casi como si hubieran sido encendidos. Shizuko aún se las arregló para esquivar sus ataques de alguna manera. Mientras tejía entre espadas, oyó a alguien que la llamaba y se dio la vuelta. ¡Shizuko, ayúdame! ¡Nia! Nia yacía en el suelo. Un caballero estaba sobre ella. Estaba a segundos de ser atravesada por su espada. Shizuko corrió hacia Nia agachándose entre la horda de soldados usando una combinación de no tempo y paso supersónico. Golpeó al caballero con su vaina, haciéndolo volar. Nia, ¿estás bien? Shizuko-sama. Shizuko ayudó a Nia a ponerse en pie mientras observaba cautelosamente a las tropas cercanas. Nia abrazó a Shizuko por detrás aparentemente aterrorizada. Un segundo después, clavó una daga en la espalda de Shizuko. Nia, ¿por qué? La boca de Shizuko se retorció en una mueca de dolor mientras miraba a su amiga. Los ojos de Nia estaban desprovistos de su habitual calidez. Miró inexpresivamente a Shizuko como si fuera una muñeca irreflexiva. Fue entonces cuando Shizuko finalmente se dio cuenta. Nia no había estado actuando extrañamente porque la barrera de la capital había sido destruida. Su moderado comportamiento y sus ojos vacíos eran exactamente como los caballeros y soldados que les rodeaban. En otras palabras, estaba bajo la influencia de lo que fuera que los había vuelto locos a todos. Desafortunadamente, Shizuko se había dado cuenta demasiado tarde. Nia inmovilizó a Shizuko en el suelo, retorció sus brazos detrás de su espalda y la encadenó con las mismas esposas mágicas que los soldados habían puesto a los otros estudiantes. Supongo que ni siquiera tú podrías predecir que te apuñalaría, ¿eh? Sí. Por eso esperé hasta el último minuto para ponerla bajo mi control. La sensación de ardor en la espalda de Shizuko contrastaba fuertemente con el frío suelo de su mejilla. Se dio cuenta ahora de que los soldados que actuaban de forma extraña no habían sido por la obra de los demonios, sino de este estudiante. La verdad dolía. Shizuko no podía aceptarlo. No, ella no quería aceptarlo, que había sido traicionada por alguien en quien confiaba. Habían pasado por tantas crisis juntas. Era inconcebible que los traicionara, pero Shizuko no podía negar lo que sus ojos le mostraban. ¿Cuál es el significado de esto, Eri? Así es. Eri, la chica tranquila, pensativa y de buen corazón que siempre ponía a los demás en primer lugar, que había luchado junto a Shizuko durante los últimos meses, era en realidad una traidora. Había pasado por alto los signos vitales de todos a propósito, para que pudieran yacer allí retorciéndose de dolor mientras ella se deleitaba. Todos los demás estudiantes miraron a Eri en shock. Los soldados de Eri no hicieron ningún movimiento para atacarlos más, se pusieron firmes con los ojos sin vida fijos en su nueva maestra. Eri pasó junto a los estudiantes, examinándolos uno por uno. Yugo yacía en el suelo temblando. Kousuke había perdido tanta sangre que casi había caído inconsciente. Yuka miró con los ojos muy abiertos a Eri, la incredulidad escrita en toda su cara. Los pasos de Eri resonando en los adoquines fueron el único ruido que rompió el silencio. Eri ignoró la pregunta de Shizuko y se detuvo ante Kouki. Con una sonrisa maníaca, se quitó las gafas, agarró el collar que sus soldados le habían puesto y lo arrastró a ponerse de pie. Eri, ¿por qué? Aunque no era tan cercano a Eri como lo eran Kaori y Shizuko, Kouki aún la consideraba una buena amiga. No podía entender por qué ella los traicionaría. Apretando los dientes contra el dolor, forzó su pregunta. Como antes, Eri no contestó, su expresión no parecía del todo sana. Se inclinó y dijo con voz cantada: «Te atrapé, Kouki-kun». Un segundo después, presionó sus labios contra los de Kouki en un apasionado beso. El sonido de su saliva mezclándose llegó sorprendentemente lejos a través del patio vacío. Eri se perdió en el acto, saboreando el beso como si lo hubiera deseado toda su vida. Atónito, Kouki intentó quitársela de encima, pero los soldados cercanos lo inmovilizaron en su sitio. En su estado debilitado, desprovisto de su magia, Kouki no fue capaz de resistirse. Después de una buena cantidad de tiempo, Eri finalmente se retiró satisfecha. Un hilo plateado de baba conectaba a los dos. Se mojó los labios seductoramente y de repente se dirigió a los otros estudiantes. Todos la miraban, sus expresiones eran una mezcla de confusión y dolor. Eri asintió satisfecha y centró su atención en Shizuko. Bueno, así son las cosas, Shizuko.
¿Qué quieres decir con que así es como es? Shizuku miró con ira a Eri. La sangre seguía saliendo de su boca. Eri agitó la cabeza en un movimiento exageradamente, como si estuviera hablando con una niña particularmente tonta. ¿Todavía no te has dado cuenta? Verás, siempre he querido a Koki-kun para mí. Solo hice lo necesario para que fuera mío. ¿Tiene sentido ahora? Si amabas a Koki, todo lo que tenías que hacer era confesarte. No necesitabas ir tan lejos. La cara de Eri se quedó en blanco por un momento al escuchar esa respuesta, pero entonces su sonrisa volvió. No. Hasta tú sabes que eso no funcionaría. Koki-kun es demasiado amable para dar a la gente un trato preferencial. Aunque todos ustedes son basura, él es demasiado bueno para dejarlos solos. La única manera de que Koki-kun fuera mío y solo mío era limpiar toda la basura que yace a su alrededor. Eri se encogió de hombros como si sus motivos fueran lo más obvio del mundo. Todo el mundo estaba todavía demasiado conmocionado para enfadarse por sus comentarios despreciativos. Toda su personalidad había cambiado completamente y Shizuku estaba dudando honestamente si la chica que tenía delante era realmente Eri o no. Estoy tan contenta de que todos hayamos venido a este mundo. Deshacerme de todos ustedes había sido difícil en Japón. Por eso, por supuesto, no puedo dejar que ganen esta guerra y regresen a casa, porque Koki-kun va a pasar el resto de sus días aquí conmigo para siempre. No me digas que la razón por la que rompieron la barrera tan fácilmente fue porque... ¿Ah? ¿Te diste cuenta? Así es. Yo lo hice, rompí el artefacto que alimentaba la barrera. La suposición de Shizuku fue acertada, pero eso aún no explicaba cómo el ejército de demonios había llegado a la capital completamente inadvertido, pero eso fue al menos un misterio resuelto. Eri sintió un pelotón de soldados que estaban silenciosamente a su lado, pareciendo cadáveres reanimados. Shizuku adivinó que eran ellos los que habían llevado a cabo tal acción. Si los matara, no podría quedarme en el reino, así que fui con los demonios e hicimos un trato. Los dejaría entrar a la capital y cuidaría de ustedes y de los soldados por ellos. A cambio, nos dejarían a mí y a Koki-kun en paz. ¿Cuándo tuviste la oportunidad de...? Koki murmuró con incredulidad. Eri había estado entrenándose con ellos en el palacio todo este tiempo. Debería haber sido imposible para un demonio pasar la barrera y hacer contacto con Eri. Koki seguía esperando que todo esto fuera un gran malentendido. Lamentablemente, incluso esa esperanza se vio frustrada. ¿Recuerdas a la mujer con la que peleamos en el gran laberinto de Orcus? Antes de irnos usé la nigromancia con ella. Le ordené que entregara un mensaje a los demonios que vendrían a recuperar su cuerpo. Para ser honesta, tenía miedo de que no funcionara. Necesitaba ponerme en contacto con ellos sin que me mataran, así que terminé usando la nigromancia, pero quería mantener esas habilidades ocultas para que no sospecharan. Al final, todo salió bien. Como ella había dicho, Eri había reanimado el cadáver de Catleya para entregar un mensaje a los demonios que vinieron a recuperarla. Así también descubrieron quién había sido el que la asesinó. Los demonios habían enviado su respuesta reanimando el cadáver de un humano y enviándolo a Eri. La barrera estaba preparada solo para mantener alejados a los demonios, por lo que el cadáver había pasado sin problemas. Shizuku, ya pálida por la pérdida de sangre, palideció aún más cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que había dicho Eri. La necromancia era un arte que utilizaba los remordimientos persistentes que la gente dejaba atrás cuando moría. A pesar de que había ocultado sus habilidades, Eri llevaba mucho tiempo dominando las habilidades necesarias para reanimar a la gente. En otras palabras, todos los soldados en el patio e incluso Nia estaban actuando de manera extraña, no porque estuvieran bajo algún tipo de control mental, sino porque estaban muertos. Entonces, ¿eso significa que todos aquí están...? Solo se movían por mi nigromancia, por supuesto. Todos murieron hace tiempo. Shizuku rechinó los dientes, su mente negándose a aceptar la respuesta a la que le había llevado su razonamiento. Estás mintiendo, no hay forma de que un muerto pueda hablar. Soy así de buena, puedo dar a mis cadáveres una porción de la personalidad y los recuerdos que tuvieron en su vida, para que sean capaces de mantener una conversación. Es un hechizo original que se me ocurrió. Lo llamo Atadura de Espíritus. Capítulo 4. Traición. Parte 3.
Normalmente todo lo que la nigromancia era capaz de hacer era leer los últimos pensamientos del difunto o crear un cadáver inyectando maná en los arrepentimientos persistentes que dejaron atrás. Los profesionales cualificados podían incluso reanimar los cadáveres, pero aún así carecían de sentido. Sus habilidades serían inferiores a sus versiones vivientes y como eran incapaces de pensar, los cadáveres tendrían que ser controlados directamente por el nigromante. Por supuesto, un simple comando como ataque no requería una gestión constante, por lo que un nigromante podría poner una horda de cadáveres en alguien sin tener que micromanejarlos a todos. Pero algo como mantener una conversación completa como la que Nia y José habían estado haciendo debería haber sido imposible solo con la nigromancia. Lo que Eri había hecho con su atadura de espíritus era arrancar los recuerdos y personalidades de sus víctimas de sus almas e implantarlas en sus cadáveres. En otras palabras, ella había interferido directamente con sus almas. Con sus propias habilidades, Eri había logrado crear una versión inferior de la magia antigua espiritual. Así de abrumador era su capacidad de nigromancia. A pesar de decir que era mala con la nigromancia, en realidad había sido una genio en esto. Además, había dedicado todo su tiempo libre a perfeccionar secretamente sus artes. Lo que era verdaderamente aterrador eran los motivos retorcidos que habían impulsado ese crecimiento. De hecho, la única razón por la que Eri no había matado a todos los estudiantes de inmediato era porque solo podía usar su atadura de espíritus en una persona a la vez. Aún así, a Shizuko le resultaba difícil de creer que ni una sola persona se diera cuenta de que poco a poco estaba tomando el control del ejército. La atadura de espíritus de Eri llevó tiempo y los primeros casos de soldados que actuaron de forma extraña habían aparecido hace unos días. De repente, un terrible pensamiento pasó por la mente de Shizuko. No me digas que mataste a Aichan y a Lily también. No, no las toqué, no tengo nada que ver con lo que les pasó. Shizuko respiró aliviada, le preocupaba que Eri las hubiera eliminado porque se habían dado cuenta de sus planes o algo así. Eri vio algo de la tensión salir de Shizuko y sonrió malvadamente. Es demasiado pronto para relajarse. ¿Qué dices? La chica que se llevó a Aichan daba bastante miedo. Ella sabía lo que yo estaba haciendo y decidió cooperar conmigo. Todas las personas más importantes del reino están bajo su control, ¿sabes? ¿Recuerdas cómo el rey y todos sus nobles empezaron a actuar raro recientemente? Shizuko no fue la única que se quedó boquiabierta. Yuki y los demás habían pasado los últimos días buscando a Aiko por todas partes, pero ahora descubrían que había sido secuestrada. Pensando en el pasado, el rey y sus ministros ciertamente habían estado actuando de manera extraña, pero nadie había sospechado que a todos en la cima del reino les habían lavado el cerebro. Sabes, estaba muy preocupada cuando me dijo que conocía mis planes. Pensé que tendría que terminar matándola. Eri se quitó una imaginaria gota de sudor de su frente. Obviamente, mucho más debe haber sucedido durante ese encuentro, pero Eri no se molestó en explicar nada de eso. De todos modos, es gracias a ella que todo fue tan bien. Pude acelerar mis planes de meses. El mismo cielo está de mi lado. Todo lo que hago tiene la bendición de Dios. No se preocupen todos, sus muertes no serán en vano. Pondré sus cadáveres en buen uso como vanguardia en el ejército de los demonios. Eri bailaba bajo la luz de la luna, revoloteando entre sus antiguos compañeros de clase y los cadáveres reanimados de los soldados que mató. Con los brazos abiertos, giró en círculo en el centro del patio. Ella realmente creía que sus acciones habían sido bendecidas por Dios. Finalmente, dándose cuenta de que hablaba en serio, Kouki interrumpió su trastornado cacareo. Detén esto, Eri. Si sigues así, realmente... ¿No me perdonarás? Sabía que dirías eso. Eres muy amable, Kouki-kun, pero sabes, es por eso que toda esta basura siempre gira hacia ti, así que voy a tener que obligarte a ti también. Así solo me mirarás a mí y solo dirás lo que yo quiera. Serás mío y solo mío. ¡Ah! Va a ser tan maravilloso. Eri se abrazó a sí misma y se estremeció de éxtasis. Nadie podía creer que era la misma chica tranquila, pensativa y literaria que todos conocían. Se había vuelto loca, esa era la única explicación. Aunque su atadura de espíritus conservaba parte de la personalidad y los recuerdos originales del anfitrión, el nigromante aún tenía el control total de ellos. Ninguna persona cuerda querría un títere no muerto como amante. Esto no puede ser real. No puede ser. La Eririn que conozco nunca haría algo así.
Alguien le está controlando. Sí, tiene que ser eso. Eri, abre los ojos. La sangre goteaba de la boca de Suzu mientras gritaba, le dolía moverse, incluso hablar, pero Suzu seguía intentando arrastrarse hasta su mejor amiga. Eri se giró hacia Suzu y sonrió maníacamente. Luego se acercó al estudiante más cercano a ella, Reichi Kondo. Temeroso de a dónde iba esto, Kondo gimió de dolor e intentó retroceder. Desafortunadamente, aún estaba inmovilizado y con su maná sellado. Todo lo que pudo hacer fue retorcerse en vano. Eri se detuvo justo delante de él, esa misma sonrisa maníaca aún en su cara. Temblaba de miedo, sabiendo muy bien lo que vendría después. Kouki y los otros le gritaron a Eri que se detuviera. Las súplicas de detente de Kondo se transformaron en un grito confuso. Una sola espada había sido clavada en su corazón. No fue una herida leve, eso fue fatal. Saito y Nakano gritaron insultos a Eri, pero los caballeros les clavaron sus espadas más profundamente, cortando sus comentarios. Los estudiantes solo podían mirar. Los dolores de Kondo desaparecieron lentamente y finalmente se quedó quieto. A pesar de lo duro que era, ni siquiera él pudo sobrevivir a una puñalada en el corazón. Eri levantó una mano sobre él y comenzó un conjuro que nadie había oído antes. Una vez que terminó su canto, apareció una versión transparente de Kondo. Su aparición se superpuso a su cadáver y se fundió en él. Los caballeros que le habían estado reteniendo retrocedieron, dejándolo libre. Kouki y los demás tragaron saliva mientras observaban cómo el cadáver de Kondo se ponía lentamente en pie. Tenía la misma expresión sin vida que Nia y los otros caballeros. ¡Y listo! Ahora es una marioneta completa. La voz alegre de Eri resonó a través del silencio. No sonaba como alguien que acababa de matar a su compañero y profanaba su cadáver. Mientras Suzu le decía por qué, Eri se giró hacia ella y habló con la misma voz alegre. Gracias, Suzu. Es gracias a ti que pude quedarme al lado de Kouki-kun tanto aquí como en Japón. ¿Qué? ¿No lo entiendes? Todo el tiempo fue como si hubiera una regla tácita que solo Kaori y Shizuko podían estar al lado de Kouki-kun. Si intentabas acercarte a él, las otras chicas se unirían contra ti. Como no podía hacer nada en Japón, entrar en ese círculo me habría llevado una eternidad. Por eso estoy tan contenta de que estuvieras allí. Fuiste tan estúpida que todos se reían de todo lo que hacías, así que nadie se enfadaría contigo aunque te unieras al círculo de Kouki. Así que ser conocida por todos como tu mejor amiga fue lo mejor que me pudo haber pasado. Podría estar al lado de Kouki-kun y nadie diría nada. Y una vez que nos trajeron a este mundo, incluso pude estar en el mismo grupo. Eres la mejor amiga más conveniente que pude pedir. Muchas gracias, Suzu. Algo dentro de Suzu se rompió. Su mejor amiga, la persona en la que más confiaba en el mundo, acababa de usarla. Todo lo que Suzu sabía de Eri era mentira. La luz se apagó en los ojos de Suzu. Su mente la protegió del dolor de la realidad concediéndole la dicha de la inconsciencia. Eri, ¿cómo te atreves? Shizuko gritó a Eri e intentó escapar de las garras de Nia. Ella agarró el pelo de Shizuko y la tiró al suelo. Shizuko continuó mirando a Eri a través del dolor. Estar inmovilizada no había hecho nada para apagar su ira. Ahora estás enfadada. Me encanta cuando pones esa cara, Shizuku. Sabes, en realidad siempre te he odiado. Siempre tenías que estar al lado de Kouki-kun y sin embargo, siempre parecía que era una obligación cuidar de él. Odiaba esa actitud arrogante tuya y por eso te he preparado un papel muy especial. ¿Qué quieres decir? Me pregunto qué pensará tu mejor amiga cuando lo primero que hagas después de que se reúnan sea matarla. Los ojos de Shizuko se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que Eri estaba intentando hacer. ¿Vas a hacer que mate a Kaori? Eri aplaudió teatralmente como si dijera, buen trabajo averiguando eso. Las comisuras de sus labios se convirtieron en una sonrisa. Eri quería convertir a Shizuko en una marioneta y usarla para matar a Kaori. Para ser honesta, no me hubiera importado dejarla vivir desde que Nagumo se la llevó, pero hay alguien aquí que realmente quiere hacerla su marioneta. Ha sido de gran ayuda, así que supongo que se merece una recompensa.
Además, soy una buena chica que cumple sus promesas. No me jodas. Shizuko se forzó a moverse, aunque sabía que eso empeoraría sus heridas, pero antes de que pudiera levantarse, Nia la apuñaló de nuevo. Duele, ¿verdad? No te preocupes, soy una buena chica, te mandaré a dormir muy pronto. Eri caminó lentamente hacia Shizuko, parecía que ella sería la siguiente. Los otros estudiantes empezaron a luchar contra sus captores, no querían ver a nadie más acabar como el pobre Kondo. ¡Espera! ¡Por favor, detén esto, Eri! Kouki luchó valientemente contra sus atadoras. Los 5 grilletes que lo sujetaban se rompieron. En un intento de activar sobrecarga, estaba ejerciendo una presión excesiva sobre sus correas. Sin embargo, los caballeros no muertos le tenían encerrado, manteniéndolo inmovilizado. Como sus cerebros ya no funcionaban, no había limitadores para mantener sus músculos bajo control, y en realidad eran más fuertes que sus versiones vivas. Desesperado, Kouki solo pudo ver cómo Eri se acercaba a Shizuko. Shizuko hizo todo lo posible para permanecer consciente. Como mínimo quería enfrentar su muerte de frente. Se negó a darle a Eri la satisfacción de desmayarse justo antes de morir. Eri sonrió con arrogancia a Shizuko y cogió una espada de un caballero cercano. Parecía que quería hacer los honores ella misma. La espada se mantuvo en alto. Eri se regocijó una última vez. Adiós, Shizuko. Debo decir que fingir que soy tu amiga me dio ganas de vomitar. Shizuko miró con ira a Eri, pero sus pensamientos se volvieron hacia su mejor amiga. Sabía que no había forma de que su advertencia pudiese llegar a Kaori, pero Shizuko, aún así, envió un último mensaje a la chica que estaba viajando por el mundo con su amado. Lo siento, Kaori, pero por favor no confíes en mí la próxima vez que nos encontremos. Vive una larga vida y sé feliz. La luz de la luna plateada resplandecía en la espada en las manos de Eri. Eri bajó la espada directamente como una estaca que intentaba clavar en el corazón de un vampiro. Mientras miraba cómo descendía, Shizuko rezó: por favor, deja que mi mejor amiga sobreviva a esta prueba. Por favor, deja que ella encuentre la felicidad. Moriré antes que tú y sé que podría terminar hiriéndote, pero aún así estoy segura de que estarás bien. Después de todo, tienes a Nagumo contigo. Vive feliz junto a él. Shizuko esperó. El tiempo se hizo más lento y toda su vida pasó ante sus ojos. Parece que eso realmente sucede cuando estás a punto de morir. Sintiendo el final de su vida a la mano, esperó el momento en que todo se volviera negro. Pero un segundo después, tanto Shizuko como Eri gritaron sorprendidas. La espada de Eri había sido detenida por una barrera de luz del tamaño de una palma. Las dos fueron sorprendidas fuera de su meditación por una voz que no debería haber estado aquí, una voz tensa, casi de pánico. La voz de la chica que Shizuko acababa de desear la felicidad, la voz de su mejor amiga. Kaori gritó el nombre de Shizuko mientras 10 brillantes escudos aparecieron a su alrededor, rodeándola en una brillante cúpula de protección. Kaori creó unos cuantos más y los envió volando delante de Nia y Eri. Esos destellos brillantes explotaron en una supernova de luz. Kaori había sobrecargado el maná de sus barreras haciéndolas estallar. Fue una forma improvisada de convertir sus habilidades defensivas en ofensivas. Eri levantó los brazos para intentar bloquear la luz, pero la onda expansiva resultante y los fragmentos de un escudo destrozado que la atacaban la sorprendieron. Nia también quedó impresionada por el estallido de la barrera de Kaori. Rápidamente se recuperó y volvió a detener a Shizuko, pero fue detenida por los grilletes divinos de Kaori. Cadenas de luz se deslizaron desde el suelo y frenaron tanto a Nia como a Eri. Aún asombrada, Shizuko se giró hacia el sonido de la voz de Kaori. No había forma de que su mejor amiga estuviera aquí, pero allí estaba ella, entre las filas de los soldados zombies. No era una ilusión, Kaori realmente estaba allí de pie. Lágrimas de felicidad se derramaron por sus mejillas. Esta vez llegó a tiempo, apenas quizás, pero esta vez había protegido a la gente que quería proteger. ¿Kaori? Shizuko-chan, quédate quieta, te salvaré. Kaori vio como todos los que estaban en el patio estaban heridos y rápidamente se movió para curarlos. Empezó a cantar el mayor hechizo de recuperación de luz, el flujo etéreo. Sus heridas eran lo suficientemente graves como para que ella necesitara dar prioridad a la curación por encima de todo lo demás. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes que seguir interponiéndote en mi camino?
La cara de Eri se retorció en un loco gruñido. Ordenó a sus soldados que atacaran a Kaori. Los soldados corrieron hacia ella intentando detener su canto, pero sus espadas se encontraron con una brillante pared de luz. Ni uno solo consiguió llegar a Kaori. ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué se comportan así? Regresen a sus sentidos. Eri, ¿qué significa esto? Liliana había levantado una cúpula dorada para proteger a Kaori mientras lanzaba su hechizo de curación. Liliana estaba detrás de Kaori intentando darle sentido a esta situación. No podía entender por qué sus soldados y caballeros estaban atacando a los estudiantes, ni por qué Eri parecía ser la encargada de ellos. Exigió una respuesta de Eri, pero Eri la ignoró. Aunque era una princesa, Liliana también era una maga hábil, lo suficientemente hábil como para haber podido proteger la caravana de Moore de más de 40 bandidos, detener a un grupo de caballeros, incluso a caballeros que habían sido fortalecidos mediante la zombificación. El tiempo suficiente para que Kaori acabase su hechizo era una tarea fácil para alguien de su calibre. El pánico coloreó la cara de Eri cuando se dio cuenta de que su plan estaba empezando a desmoronarse. Supongo que no tengo otra opción. Impaciente, miró hacia donde yacían sus compañeros de clase. Ya no tuvo tiempo de convertirlos en marionetas. Su única opción era matarlos antes de que Kaori acabara su hechizo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, uno de los caballeros que golpeaba la barrera de Liliana perdió su cabeza. Su cadáver decapitado cayó al suelo. Sobre el cuerpo del caballero estaba Daisuke Hiyama. Shirasaki, princesa Liliana, ¿están ustedes dos bien? Hiyama-san, ¿cómo te mueves con esas terribles heridas? Liliana palideció al ver el estado en que se encontraba Hiyama. Kaori era demasiado disciplinada para detener sus cánticos, pero sus ojos se abrieron de par en par sorprendida al ver las heridas de Hiyama. Su camisa estaba empapada en sangre, y aún había más saliendo del agujero en su pecho. Era obvio que se había esforzado al máximo para liberarse de sus ataduras. Trastabilló y apoyó una mano contra la barrera para estabilizarse. Liliana abrió apresuradamente un agujero del tamaño de Hiyama para dejarlo entrar. Una vez que estuvo a salvo dentro, cayó al suelo. Un segundo después, Shizuku gritó una advertencia. ¡Espera, Lily! ¡Aléjate de él! La sangre goteaba de su boca mientras gritaba. Dolía hablar, pero tenía que advertirles. Eri había mencionado que uno de sus cómplices quería a Kaori como si fuera suya, y Hiyama había sido capaz de escapar de sus ataduras cuando ni siquiera Koki lo había hecho. La conexión era obvia. Hiyama tenía que saber que la barrera de Liliana aguantaría hasta que Kaori acabara su hechizo. Sin embargo, había ido a salvarlas de todos modos. Solo podía haber una razón por la que... Lamentablemente, la advertencia de Shizuku llegó demasiado tarde. Hiyama se puso en pie de un salto y golpeó a Liliana sacándola del camino, rompiendo su concentración y disolviendo la barrera. Luego, dio la vuelta por detrás de Kaori y la apuñaló en el pecho. ¡Kaori! El devastado grito de Shizuku resonó por todo el patio. Hiyama enterró su cara en el cuello de Kaori. Había una locura en sus ojos. Aún tenía una mano alrededor de la empuñadura de la espada que salía del pecho de Kaori. Y sí, gente, justo en esa parte me voy a quedar. Este ha sido el primer video del capítulo 4 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, se revela quién ha sido la gran traidora del grupo de estudiantes, Eri Nakamura. Nunca confíes en un nigromante. Aunque también creo que la portada del volumen ya como que nos decía algo. Lo que sí no queda del todo claro aquí son las intenciones de Eri. Se nota que está loca y obsesionada con Koki, pero la razón de su obsesión se explicará ya casi hasta el final de la historia. Por otra parte, vimos qué mismo pasó con Kaori y cómo el cobarde de Hiyama la apuñaló a sangre fría. Veremos qué pasará con estos dos cuando Hajime llegue y vea lo que le pasó en el próximo video. Espero que de verdad les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, házmelo saber dejando un me gusta. Comenta qué te pareció la traición de Eri y lo que pasó con Kaori. También te invito a suscribirte si aún no lo estás para que no te pierdas ningún video. Para el próximo video terminaremos con este capítulo 4, donde pasarán muchas cosas y después de eso iremos con el último capítulo y el más largo de este volumen. Esto ha sido todo por ahora, el Redactor JC se despide, que les vaya bien en todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.